El lenguaje y comunicación ustedes la han visto en su proceso de secundaria y también en la primaria. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un recordatorio de todas las actividades que ustedes han realizado durante su etapa estudiantil. Bien, entonces, dentro de la comunicación, nosotros tenemos una parte importante y nos dice que la comunicación es un proceso que transforma e intercambia mensajes entre un emisor y un receptor. ¿Quién es el emisor? El emisor es, como en este momento, yo estoy dándoles a entender a ustedes un mensaje y ustedes receptan. Es decir, que ustedes reciben una información que puede ser aceptada o no aceptada o acertada en este caso, pues, ¿no? Entonces, también antes de continuar, podemos decir que la comunicación se deriva de palabras latinas, de una palabra latina, que viene a ser comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner algo en común. Muy bien, entonces, ¿qué compartimos? Compartimos ideas, participamos en experiencias, en vivencias y colocamos algo en común. Es decir, que cuando nosotros conversamos o emitimos algún mensaje, entonces nosotros podemos darnos a entender por medio de la comunicación. Como podemos ver en este gráfico, aquí tenemos personas conviviendo o compartiendo una sana experiencia puede ser dentro de un salón de clase, puede ser dentro de una biblioteca, según lo que estamos viendo en esta parte comunicativa, en la parte visual, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos en la parte posterior, tenemos a una dama, una señora mayor que está compartiendo con estudiantes. Vemos a otro grupo también de jóvenes que están sentados, es decir, todos se están comunicando. Es como el grupo de al frente, que están todos atentos, recibiendo información, junto con una persona que puede ser un docente o puede ser el gerente de alguna empresa que esté dando alguna información de interés para este grupo de personas. Pueden ser estudiantes, como les decía, ¿no? Pueden ser estudiantes como pueden ser trabajadores. Desde este momento nosotros nos podemos dar cuenta la disertación y la aceptación que tienen las personas para la comunicación. Muy bien, entonces dentro de los tipos de comunicación tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal nosotros tenemos las conversaciones, las entrevistas, cuando leemos un libro, un texto, las cartas, los correos electrónicos. Es decir, tenemos un sinnúmero de elementos que nos pueden servir para comunicarnos en una manera verbal. Dentro de la comunicación verbal, también nosotros, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos ahí los libros, pero pueden decir ustedes, bueno, pero el libro no es un artículo que yo pueda, o no es un elemento en el que yo pueda comunicarme, pero sí es una herramienta con la que yo me puedo comunicar. Entonces, por eso es considerado dentro de la comunicación verbal. Y dentro de la comunicación no verbal, recuerden que nosotros simplemente con una mirada podemos determinar a la persona si de pronto la persona está enojada, si la persona está alegre, está triste. Solamente con el reflejo gestual nosotros podemos receptar esa información, y ese también es un medio de comunicación. Entonces, con gestos, con miradas, la forma como se ubica la persona. En la actualidad, por ejemplo, en
en lo que son tenemos una comunicación muy veraz, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, el WhatsApp, tenemos en los correos electrónicos que nosotros podemos enviar emoticones, es decir, en todos estos elementos que son tecnológicos, podemos enviar información también por los emoticones. Entonces, estos emoticones también tienen su significado, porque ahí uno dice, este es para cuando estás triste, este es para cuando estás alegre, cuando estás triunfador en algo, entonces cuando estás enamorado. Entonces, ahí vas enviando dependiendo de del gesto que ustedes crean conveniente. Las expresiones faciales, las corporales, también son parte muy importante. Bueno, también tenemos la comunicación escrita. Aparte de la verbal, no verbal, tenemos la comunicación escrita. Aquí podemos ver que nosotros tenemos la invención de la escritura. Se dice que la escritura dio sus primeros inicios en Mesopotamia. Y si ustedes en alguna ocasión han leído estos artículos o estos elementos, estas estructuras, fueron escritas en piedra al inicio. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Por ejemplo, si querían hablar sobre el trigo, dibujaban una rama de trigo. Si deseaban hablar de de un toro, de una vaca, ellos lo que hacían era dibujar. Entonces, en los primeros inicios, antes de que existiera la escritura, el primer elemento fue lo que eran las partes de elementos estructurados. No precisamente fue la escritura. Entonces, aquí tenemos que dentro de la comunicación escrita, nosotros tenemos que dentro de la historia humana, teníamos los papiros, que eran, ustedes deben de haber escuchado, que eran escritos en los que ustedes, en los que se comunicaban y quedaban enrollados, ¿no? Quedaban para poder entregárselos a otras personas para que pudieran también tener una comunicación. Muy bien. Entonces ahora entrando en lo que ya a nosotros nos compete en cuanto a la comprensión de textos, tenemos que es una construcción de una representación semántica coherente en la que nosotros podemos interpretar frases y se tienen en cuenta las definiciones en la cual el transmisor tiene un papel activo y dinámico en la transmisión de ideas. Es decir, que nosotros dentro de esta construcción de textos, cuando nosotros escribimos algo, cuando queremos comunicarnos, cuando queremos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, entonces nosotros vamos a definir de una manera dinámica, de una manera locuaz, vamos a construir todas las inquietudes, todas las ideas que nosotros tengamos. ¿Y qué es lo que busca el lector? El lector busca encontrar el significado de lo que lee. Si ustedes en ocasiones, por ejemplo, leen una fábula, ya sabemos que las fábulas son textos que son para enseñanza, ¿verdad? ¿Y por qué les hago de pronto este ejemplo de porque las fábulas en ocasiones son muy infantiles, pero también para los jóvenes y para los adultos es un poco interesante hacer las comparaciones dentro de estas estructuras en las que están establecidas estas fábulas, como les digo, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación para ser presentada dentro de un texto
en los conocimientos que posee el sujeto y que guía la lectura y construye una adecuada representación de lo que se lee. Por eso es que nosotros debemos de tener coherencia en lo que nosotros estamos leyendo, en lo que tenemos, en lo que vamos a leer. Entonces nosotros podemos interpretar de una manera adecuada, de una manera veraz lo que se nos está transmitiendo. Bien, dentro de estas variables del texto, nosotros tenemos que dentro de esta cognición tenemos diferentes tipos de texto. Pero acá nosotros vamos a hablar sobre los textos expositivos y los textos narrativos. En los textos expositivos, nosotros sabemos que son aquellos que nos van a dar a entender toda una gama de información, como por ejemplo en los textos expositivos nosotros podríamos tener un libro de historia, un libro por ejemplo, los libros de salud. Son libros expositivos porque ellos están exponiendo casos, están exponiendo tratamientos o medicina adecuada para ciertos casos de enfermedades. O de pronto puede ser también en los expositivos aquellos artículos científicos en los que los investigadores van y dan su exposición de todo lo mejor que pueda haber dentro de esta rama de salud. Bueno, y dentro de los textos narrativos, nosotros podemos encontrar aquí las novelas, los libros de poemas. Todos estos son textos narrativos que nos narran sobre la pasión, sobre el amor, sobre la discordia, es decir, todo lo que son los sentimientos pueden salir a relucir dentro de estos textos narrativos. Además, podemos decir que estos textos son de gran importancia dentro de los procesos de lectura, ya que se reconocen diferentes tipos de textos a los que el lector se enfrenta para poder dar su explicación. Las características de los textos. Bueno, esto es una parte muy importante en la que ustedes tienen que resaltar que los textos deben de tener coherencia, debe de tener cohesión y debe de tener conexión. ¿Qué querrán decir? Por ejemplo, dicen las características de los textos son las 3C. Coherencia, cohesión y conexión. La coherencia es decir que debe de tener una idea clara en la que el lector pueda transmitir de una manera eficiente la idea a quien está receptando la información. En la cohesión y la conexión, que debe de haber un enlace entre ellas para que pueda tener una idea clara de lo que se está narrando. En las variables dependientes del sujeto, es decir, que en este caso nosotros podemos decir que dentro de este reconocimiento léxico, nosotros podemos verbalizar todo lo que corresponde o todo lo que compete a la parte verbal de las narraciones, teniendo una construcción integral en el significado de las frases, es decir, también la interpretación y la motivación y comprensión lectora. En esta parte podemos indicar que cuando uno está motivado
coge un libro, agarra un libro y te da el interés. Por ejemplo, las personas que son amantes de la lectura, se pueden leer un libro en 3, 4 días. ¿Pero por qué? Porque se enganchan con toda esta información, con toda esta gama de ideas, y hay personas que se adentran en sí a todo lo que corresponde a la motivación de la lectura. Por eso dice motivación y comprensión. Es decir, desde que el momento en que la persona está motivada, está comprendiendo la lectura de una manera eficiente y veraz. Bueno, ahora nosotros tenemos lo que corresponde a las inferencias. Dentro de las inferencias, nosotros sabemos que en la parte de las inferencias gramaticales son aquellas que a nosotros nos hacen resaltar y nos hacen pensar sobre diferentes ideas que las personas pueden tener dentro de este proceso. Aquí tenemos que la inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de ciertas premisas. Aquí tenemos ciertos ejemplos de inferencias. Bien, entonces aquí tenemos, José se quedó sin su juguete y no podrá jugar. Entonces, aquí nosotros estamos haciendo un pensamiento, ¿por qué no puede jugar? Porque de esa manera es la que se hace o se realiza la interpretación de las ideas. Entonces, y miren que empieza con algo sencillo donde dice, se quedó sin su juguete y no podrá jugar. Desde ese momento yo puedo decir o decidir qué es lo que a la persona le ha sucedido, por eso es una inferencia. Entonces, vamos desde de la causa hasta el efecto, de la causa al efecto. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que dice, si me levanto tarde, llegaré impuntual a mi clase. Ya, entonces, ¿por qué llegará tarde? Entonces, porque se levantó si la clase era a las 8, se levantó a las 7:15. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que ir haciendo un análisis y recuerden que esa parte de la inferencia es la que a nosotros nos hace deducir de la causa y el efecto. Tenemos también, si tengo paciencia, las cosas saldrán bien. Correcto. Entonces, miren, hay una causa y un efecto en este caso. La noche está oscura, seguro que llueve. Ayer estudié mucho, seguramente sacaré una buena nota. Si estudio para mi evaluación, seguro que aprobaré. Entonces, esto es lo que yo les estoy dando a entender en cuanto a la inferencia y es lo que ustedes deben de receptar en el momento de una lectura. Hay que en este caso, por ejemplo, las inferencias son tomadas en cuenta como lectura crítica. ¿Por qué? Porque yo lo estoy analizando, hago un análisis, hago una retrospección de lo que se está diciendo. Entonces, yo digo, bueno, si hago esto, puede suceder lo otro. Entonces, por eso es que se dice causa y efecto. Bueno, eso en cuanto a lo de las inferencias. Vamos a ver
lo que es un sintagma. Bien, el sintagma es un conjunto de palabras que tienen una función sintáctica dentro de una oración. Recordemos que la oración es de todo lo que yo puedo decir dentro de una estructura gramatical. Dentro de esta estructura gramatical, nosotros sabemos que la oración se divide en sujeto y predicado. Así nos enseñaron, ¿verdad? Que la oración se divide en sujeto y predicado. Dentro de ese sujeto, nosotros podemos tener el sujeto como persona que recibe una acción. Por lo tanto, dentro del predicado, nosotros también tenemos, no solamente tenemos una sola estructura, tenemos diferentes elementos dentro de una oración. Por ejemplo, dentro de una oración, nosotros vamos a encontrar pronombre, sujeto o sustantivo. Podemos tener algo que le da la acción, que es el verbo, ¿ya? Que es el verbo. Tenemos también las preposiciones, podemos tener adjetivos, podemos tener adverbios, es decir, un sinnúmero de elementos que están dentro de la oración y que son parte muy importante para dar todas estas estructuras y poder hacer una mejor comprensión dentro de la sintaxis en la oración. Nosotros podemos ver que dentro de este sintagma, que es un sustantivo, aquí nos determina que entonces que el sintagma es un sintagma nominal y un sintagma verbal. Bien. A ver, ¿tenemos preguntas? Sí, ¿tenemos preguntas, por favor? A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Hasta ahí? Sí, profe, sí, hasta ahí. Dígame. Sí, dígame. Ya, sin pena, como decimos, ¿no? Estamos en confianza. Yo creo que un grupo muy animado de clase. ¿Están atentos? Estamos todos bien hasta ahí, profesora, tranquila. Ya, tranquila. Entonces ustedes, yo tranquila. Hasta el momento está todo claro, profe. Dice yo tranquila que usted nervioso, no dice el lema, así es, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos bien, no hay ninguna inquietud ya. Entonces podemos continuar. Dentro del sintagma nominal y el sintagma verbal, nosotros podemos ver que se determina al sustantivo como un sintagma nominal y al verbo como un sintagma verbal. Entonces nosotros el sintagma, recuerden que es se refiere a la sintaxis, ¿ya? A la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es aquel elemento que le da estructura, que le da coordinación a lo que yo estoy hablando. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no voy a decir los niños juegan en el parque. ¿Qué está equivocado ahí? Que yo estoy utilizando el sintagma verbal de una manera inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta acá? Que debemos de tener una coherencia y una concordancia para estas estructuras. Si yo hablo en plural si hablo en plural,
todo debe de ir coordinado. Los tiempos gramaticales también deben de ir en su coherencia para que también pueda ser determinado de una manera comprensible más que todo. Porque si hablamos, por ejemplo, también podríamos decir, las mujeres va ayer al zoológico. ¿Estará correcto? Si yo digo va ayer. Ya. Estamos muy receptivos ustedes, ¿ah? Están receptando. Ya. No estaría bien. No, ¿verdad? Porque no se escucha bien, no está de una manera adecuada. Entonces tenemos que, por eso yo les decía, las estructuras gramaticales deben de estar en concordancia con todos estos elementos que son importantes dentro de la oración. Entonces, las mujeres fueron ayer, es decir, que el verbo, si el verbo está en presente, pasado, asimismo, las estructuras adverbiales también tienen que ir en coherencia y en cohesión y en concordancia con todos sus elementos y sus estructuras. Muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos los ejemplos como les estaba diciendo, ¿no? Entonces tenemos los sintagmas, el sintagma nominal, que tenemos a Luis, que es un sustantivo, mujer, que es sustantivo. Por ejemplo, meses, dirán ustedes, pero es meses, pero yo puedo decir los meses del año y ya se convierte, meses se convierte en un sustantivo. Entonces aquí también tenemos belleza, nadie como pronombre, nadie va a la playa este fin de semana, nadie irá al campo el día sábado, es decir, que podemos ver esa palabra como una simple palabra, pero nosotros la podemos, dependiendo de la estructura que se tenga, entonces ustedes pueden tener o pueden estructurar esta parte. Y también aquí algo importante sobre la palabra sustantivada. Ya, en esta parte de la palabra sustantivada, yo puedo hacer un análisis y puedo decir el azul. ¿Por qué dirá el azul? Puedo decir el azul del cielo está hermoso el día de hoy. ¿Ya? Entonces, desde ahí se convierte en un sustantivo y entonces ya es un sustantivo, un sintagma nominal. Entonces, también puedo decir el rojo, ¿ya? El rojo escarlata. Y ahí, por ejemplo, son utilizadas estos sintagmas en palabras sustantivadas, son utilizadas mucho en los poemas, en las canciones, ¿ya? Entonces, en esta parte, nosotros nos podemos dar cuenta que este tipo de palabras son también útiles y también son comprensivas dentro de estas estructuras. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de sintagmas verbales. Tenemos aquí como un complemento directo, compró una casa, como complemento indirecto, le gustas a Isabel indirectamente, o sea, no está diciéndolo, por eso es que se llama un complemento indirecto. Ya, complemento circunstancial de fuimos a la playa, ya, y complemento de régimen verbal o suplemento, piensa él, en esta parte está dándolo a entender o a comprender que es esa persona la que está dando a su beneficio cierta estructura.
Tenemos también el complemento predicativo. Tenemos llegó cansado. Como complemento agente, fue multado por la policía. Como de atributo tenemos el hecho de es alto. Muy bien, esto en cuanto al sintagma. Vamos ahora a revisar lo que son las analogías. Dentro de estas analogías, nosotros podemos decir, podemos hablar, podemos emitir el criterio de que las analogías son recursos que se relacionan entre dos elementos. ¿Y cuáles son los dos elementos? Siempre que nosotros conversamos, siempre va a haber, como les decía en cierta estructura, que debe de haber el emisor y el receptor. Cuando nosotros hablamos de una manera ofuscada, de una manera, y hablan muchas personas a la vez cuando ya se hace, entonces eso ya no se convierte en una comunicación veraz. ¿Por qué? Porque ahí ya se está interrumpiendo la comunicación, ahí ya se está dilatando lo que nosotros podríamos llamar comunicación, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso de las analogías, se puede decir que el emisor puede clarificar de qué se trata la relación, pero en este camino opta por otro, que es el de expresar el otro caso en el que se produce una misma relación. Es muy frecuente que el segundo elemento del que se está hablando, sino que se trae dentro de una referencia y sea elegido especialmente por el emisor conociendo el receptor. Entonces, esto era lo que yo les estaba dando a conocer, pues, ¿no? Entonces, al inicio tenemos al emisor, luego decimos el receptor, y entre estos dos interlocutores son los que yo puedo decir hay una verdadera comunicación, pero cuando ya intervienen muchos elementos, es decir, muchas personas, entonces se rompe totalmente la comunicación porque no hay ese va y ven de conversación, no hay esa parte en la que yo pueda intervenir de una manera efectiva, porque de eso se trata lo que es la comunicación, ¿verdad? En cuanto a la comunicación en la que yo pueda transmitir una verdadera información, un verdadero mensaje, que es lo que siempre el emisor y el receptor tienen o deben de tomar en cuenta, que es el mensaje con el que van que van a recibir, que es lo que se van a trabajar o a llegar a un acuerdo. Dentro de las analogías, nosotros tenemos, miren aquí, ciertos ejemplos que tenemos de relación de sinonimia, y esto sí quisiera que lo vayamos leyendo así poco a poco, haciendo un análisis, y ustedes vean a qué se refiere lo que respecta a las analogías. Ya, entonces tenemos la relación de sinonimia. La sinonimia es la parte en la que nosotros podemos decir los sinónimos, ¿recuerdan? Entonces, si yo digo una palabra, tengo que ver cuál es la palabra que
que encaja con con ese cierto elemento, con esa cierta, por ejemplo, en este caso dice sincero, ecuánime, veraz, sereno, dice ahí. Entonces está la palabra que ustedes tienen. A ver, alguien que me pueda decir alguna analogía en cuanto a sinónimo. Un sinónimo. Bien. ¿Alguien? Como para pensar que están ahí, chicos. Hola, ¿me escucha? Sí, cómo no. Recién me conecto yo al audio porque estaba mal con el audio. Ya, ok. Ya. Ya, Un sinónimo, ¿alguien con un sinónimo? ¿Sinónimo de qué? Disculpe. Una palabra que tenga un sinónimo. Un sinónimo. Ya nadie. Bien, a ver. Por ejemplo, a ver, escucho que alguien desea hablar, pero se queda. ¿Ya? Hola. Por ejemplo, un sinónimo en perro, ¿ya? Perro Ya, canino, por ejemplo. le decimos can, exacto, un sinónimo, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, ¿para qué utilizamos este tipo de sinonimias? Para no hacer repetitiva la misma palabra, sino que encontrar otras estructuras dentro de estos, para no ser cansoso o no que no haya una relación que no esté correcta. Entonces aquí tenemos relación de complementariedad. Tenemos violín, lo complementamos con el arco, clavo con martillo, así, en ese sentido, pues, ¿no? Relación obra-autor. Ya, entonces aquí, por ejemplo, también hay una analogía de los, de pronto, autores de libros. Puedo decir cualquier libro, pero debo de tenerlo relacionado con su respectivo autor. Relación cogenérica, tenemos, por ejemplo, acá, en este caso, lagarto, caimán, era lo que también hablábamos en esta otra parte, ¿no? De la parte cuando hablábamos de la sinonimia, ¿ya? Tenemos además la relación por ubicación. Tenemos plato, vitrina. Podemos decir también anaquel es igual a vajilla. En ese caso, pues, ¿no? Estante, tienda, o sea, la relación que pueda tener cierto elemento con ciertas estructuras. Relación por grado de intensidad. Fiel a fidelidad, amor a enamoramiento, relación de todo o en una parte, en este caso sala, sillón, relación de género con especie. Aquí tenemos perro canino, que también lo hablábamos o lo decíamos como un elemento que también vendría a ser como una sinonimia. Primate con gorila, relación entre el medio o un instrumento. Tenemos doctor, lo relacionamos con bisturí, mecánico con llave de tuercas, al profesor lo relacionamos con un pizarrón, con un libro, es decir, diferentes estructuras. Relación de continuidad, en este caso, lunes, martes,
Navidad, Año Nuevo y así en ese orden. Por ejemplo, decimos Carnaval, miércoles ceniza, por ejemplo. Ya, entonces hablamos miércoles ceniza, Cuaresma, así, en ese orden, ¿no? Entonces, lo que nosotros relacionamos, tenemos también relación de instrumento o profesión. Tenemos Lima, que compete a cerrajería, de balón, pelota a futbolista. También puede ser cualquier tipo de jugador, o puede ser algún, en este caso, un jugador, pero dependiendo, puede ser también pelota de tenis, tenista, en ese caso, pues, ¿no? Entonces, con el instrumento, por eso dice relación de instrumento a profesión. Relación causa-efecto, catástrofe se relaciona con terremoto, relación de antonimia, que viene a ser la antonimia, lo contrario de sinonimia. Ya la antonimia viene a ser el antónimo, lo contrario. Por ejemplo, negro, blanco, sano, enfermo, grande, pequeño, ya alto, bajo. Es decir, esa es el antónimo, pues no, lo contrario de lo que se puede... Flaco, gordo. ¿Perdón? Algo me iba a decir, no. Ya, entonces tenemos ahí relación de secuencialidad, tenemos clase a recreo, calor, ardor. Ustedes saben que cuando se acalora, entonces en ese caso, ustedes saben que puede haber ardor, diferentes cosas que pueden suceder, pues, ¿no? Entonces, relación del elemento adjunto, hijo, familia, relación de función, es decir, venta, vendedor, ¿ya? Relación de semejanza, preludio, prefacio, es decir, inicio, fin, ¿no? Relación de reciprocidad, cazador con presa. Relación de inclusión, el color rojo. Relación de producto final, barman con el trago, barman con cócteles, ¿ya? Es decir, ¿por qué dice de relación de producto final? Por ejemplo, algún otro elemento que nosotros pudiéramos decir en este caso, puede ser taxista igual a carrera, ¿ya? En este caso puede haber una relación con un producto, con algún servicio, con algún beneficio. Relación de derivación, tabaco a cigarrillo, relación de objeto a característica, azúcar a dulce, ya sal, salado, limón, ácido, ya, en ese caso así, por eso dice con las características. Relación de magnitud, tenemos isla, continente. Relación de materia prima con producto, tenemos lana, chompa, lana, abrigo, lana, colcha, es decir, diferentes cosas que pueden ser dentro de estas estructuras de las analogías. Y la última analogía que tendríamos aquí, cacao, chocolate. Es decir, que el cacao se relaciona con el chocolate. Ya. Bueno,
¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí escucho. No, no tenemos preguntas. Bueno, seguimos entonces. No, por ahora no, mi estimada. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces tenemos la tesis y los argumentos. A ver, señores, habla el tóxico. Por favor, esos micrófonos, a ver si los desactivan. Déjeme ver, no me da paso. Bien, en la tesis y los argumentos, nosotros tenemos que dentro de los adelantos científicos se trae consigo una mejora en las condiciones de la vida de los seres humanos. Así que los continuos avances en el campo de la medicina permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían esfuerzo mayor. Esto está con, ¿por qué ustedes creen que este párrafo está entre comillas? A ver. ¿Por qué piensan ustedes que está? Porque está tomado de un autor, ¿verdad? Entonces, el hecho de tomar un elemento de un autor me da la pauta de que yo lo puedo discernir, puedo también dar el énfasis de esta estructura en la que yo puedo hacer un análisis. Por eso se dice que dentro de los argumentos puedo tener varias formas de poder relacionar o poder estructurar y poder hacer un análisis crítico ya de cierta lectura o de cierto texto en el que yo pueda tener una mejor idea o una mejor comprensión. Que dentro de estas lecturas yo puedo ir haciendo mi propia argumentación o crear mi propio argumento dentro de esta parte. Muy bien, entonces, dentro del reconocimiento, dentro del reconocimiento de tesis y el argumento, tenemos, como hemos estado hablando, sobre la causa, efecto, sobre las consecuencias, ¿no? Entonces, recordemos que toda causa siempre tendrá su consecuencia. Es decir, que los argumentos también yo los puedo expresar dentro de una tesis. Es decir, que la tesis no solamente es la estructura, es el libro en el que yo puedo dar mi disertación, sino que también yo puedo dar a sobreentender todas estas estructuras para que ustedes puedan entender que una tesis no solamente es un libro, sino que también una tesis es la idea que la otra persona ha tenido para hacer una disertación. Miren, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un ejemplo de tesis. Es decir, un argumento en el que yo voy a tener la precisión de concordar ideas, de concordar estructuras para poder llegar de una forma efectiva al lector. Bien, ¿cómo reconocemos los argumentos? Ya, se identifican dentro, sí, dígame.
Sí, pero ¿cómo nos van a tomar el examen? Porque sabemos nos están dando contenidos, pero ¿cómo sabemos cómo nos van a tomar el examen? ¿Qué es lo que va a ir? O sea, ¿es opción múltiple, es desarrollo? ¿Cómo es el examen? Claro, son opción múltiples. Por ejemplo, dentro de Sintagma ustedes tienen que elegir, por eso les estoy dando las estructuras de del sintagma y cuáles son los sintagmas y cómo se reconocen, ¿ya? Y por eso dentro de esto de los argumentos, dentro de la tesis, ustedes se les colocan las estructuras de una tesis y ustedes, o se les ubica un párrafo y dentro de ese párrafo ustedes tienen que buscar la tesis, es decir, la parte más importante dentro de esa estructura, ¿ya? Entonces, esa es ya, Gracias, Kincho. muy bien. Ya, y los argumentos pueden entenderse como causas de lo que expresa la tesis. Por ejemplo, el argumento en los avances médicos permiten curar enfermedades antes incurables. Mire que también esto está entre comillas porque está tomado puede ser de un libro, de un artículo científico en el que ustedes pueden tener esta idea en la que tienen toda esta estructura. Y una de las causas o razones de lo expresado en la tesis es los adelantos científicos que se mejoran en las condiciones de vida de los seres humanos. Miren, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se reconoce? Ya miren, para identificar los argumentos debemos tener en cuenta que entre ellos y la tesis se establece la relación de causa y consecuencia. Es lo que yo les estaba hablando, causa-efecto, que es esto es lo que sucede y esto es lo que puede suceder si ustedes hacen esto. Entonces, hemos venido hablando sobre diferentes estructuras y entre todo esto nosotros hemos estado viendo lo que son las causas, efectos de esta parte, por ejemplo, y cuál es el argumento en este caso de los avances médicos. Miren, y ahí tienen ustedes la estructura. Ya. Entonces, dentro de estos argumentos, nosotros tenemos los argumentos racionales, tenemos los de hecho, los de ejemplificación y los argumentos de autoridad. Dentro de los racionales, nosotros tenemos todo lo que vienen con estructuras comprensivas, que se van a la comprensión. Los de hecho son los argumentos que siempre se van a la vida real. Los de ejemplificación también están dentro de las estructuras de hechos de vida, de hechos reales en los que de pronto, por ejemplo, cuando se dan noticias o realizan documentales, entonces se ejemplifican o se hacen hechos de vida. Y los de autoridad siempre se los trabaja en la parte legal cuando se hacen las estructuras. Bueno, nosotros después de haber, antes de pasar a lo que compete a la ortografía, ¿alguna pregunta sobre lo anteriormente dicho? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Miren, he dejado esta parte de la ortografía al final ya como último tema. ¿Por qué? Porque la ortografía tiene una amplia gama ya
tiene una amplia gama de estructuras, ¿ya? Y dentro de esta ortografía, nosotros podemos encontrar que las estructuras gramaticales para lo que corresponde al uso de lo que en sí corresponde a por ejemplo, las tildes. Nosotros en ocasiones queremos tildar las palabras porque decimos, bueno, es que me escuché que esta palabra se escribe de esta manera. O yo me parece que esta palabra se puede o puede tener el acento en esta sílaba, pero no es colocar las tildes como yo quiero colocarlas, no es así. Entonces, todo tiene su razón, todo tiene su momento y hay personas que dicen, bueno, si ya me entendieron, está bien, ¿para qué puedo colocar una tilde? Pero sí, por cultura, ustedes saben que la ortografía es la que habla de la persona. La ortografía es la que me dice, dime cómo escribes y te digo quién eres, ¿verdad? Entonces, debemos de tratar de corregir si es que alguno de ustedes tiene la parte ortográfica con algunas fallitas. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos y debemos de corregir la parte ortográfica, ¿ya? La parte ortográfica, que es algo muy importante. Ya, ¿cuáles son? Bueno, antes de entrar a los tipos de palabras, veamos nosotros qué es una tilde. Ya, una tilde es una rayita oblicua que va sobre la mayor acentuación de voz. Eso es lo que nos dice la gramática española, ¿verdad? Entonces, esa rayita oblicua que va dentro de esa palabra aguda que se la tilda cuando termina en NS o vocal, ¿ya? Entonces, eso nos enseñaron en la escuela. Miren, y eso trasciende a través de los años, a través de la historia prácticamente, porque con esto nosotros hemos venido desde la escuela, luego el colegio y lo seguimos nosotros y continuamos, ¿verdad? Es decir, esto tiene una continuidad y que no decae. Y algo muy importante que les puedo decir, que la ortografía no pasa de moda, ¿ya? No pasa de moda. Que en la actualidad se le dé un mal uso, en la actualidad se da un mal o tenemos un mal hábito por la cuestión tecnológica, que por escribir rápido, por escribir, no es algo formal, entonces no me preocupo de la parte ortográfica, y no es así. Entonces, sea quien sea que yo le vaya a escribir, yo tengo que preocuparme de mi escritura, de la forma como escribo, de la forma como yo me transmito a la otra persona. Bien, entonces aquí tenemos en cuanto a las palabras agudas, las palabras graves, que las palabras que no terminan en NS o vocal. Miren que yo les he colocado aquí las agudas, las que terminan, y las graves, las que no terminan en NS o vocal. Y tenemos también las palabras esdrújulas. En las palabras esdrújulas nos dice la regla ortográfica, la regla gramatical, nos indica que se tildan todas sin excepción. Es decir, que dentro de la ortografía, toda palabra que nosotros escuchemos que se y algo muy importante
algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta es la separación de sílabas. Entonces decimos última, penúltima, antepenúltima sílaba. Porque también se escucha que dice, ¿dónde lleva la tilde? ¿En la primera, en la cuarta, en la primera, en la segunda, en la tercera? No, es última, penúltima, antepenúltima sílaba. Entonces, para la separación de sílabas. En este caso, la palabra aguda, la palabra última, la palabra grave penúltima, la esdrújula antepenúltima sílaba, y también sabemos que no la he colocado aquí, pero está la sobreesdrújula, es decir, en la ahí sí en la cuarta sílaba. Ya. Bueno. Ya. Entonces aquí tenemos dentro de estas palabras agudas, a ver, aquí sí quisiera que me ayuden con palabras, a ver, vamos a ver palabras agudas que terminen en NS o vocal. A ver, por ejemplo, corazón, canción, compás. Avión. Camión. Camión, muy bien. Traición. Traición, muy bien. Avión. Ya, muy bien. Ahora vamos con las graves. Árbol. Árbol. Ya, árbol, muy bien. Árbol, Césped. árbol, lápiz. Césped. Césped, muy bien. Entonces son las que no terminan en NS o vocal, ¿verdad? Entonces esas serían las palabras graves. Bien, las palabras esdrújulas, entonces, a ver. Bolígrafo. Bolígrafo. Que sean esdrújulas o sobreesdrújulas. No hay. Pájaro. ¿O no? Pájaro. Cédula. Péndulo. Cédula, ya, correcto. Módulo. Abaco. Perdón. Abaco. Ábaco. Ya. Porque si decimos abaco, ahí ya no va a tildar. Ábaco. Pájaro. Página. Ya. Correcto. Médico. Ya. Página. Pájaro. Página, pájaro, correcto. Ya. Afónico. Afónico. Bueno, sí tenemos idea, ¿verdad? Entonces, en lo que es la acentuación, en lo que es el uso de la tilde, que es muy importante que ustedes sepan esta parte. Muy bien. Luego tenemos aquí el uso de las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas también es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso yo puedo delucidar cómo puedo estructurar o cómo puedo yo tener en cuenta toda esta estructura dentro de mi conocimiento y dentro de mi razonamiento para poder transmitir a los demás en una manera escrita. Entonces, porque se supone que ustedes ya están en un nivel superior, entonces ya ustedes saben o deben de conocer todas estas estructuras en las que van a permitirles conocer muchas formas como ustedes pueden tener una cómo poder transmitir de una mejor manera una información sin tener que llegar a una forma en la que inadecuadamente yo voy a tener que trabajar o que decir algo que no está correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos que se escribe con B
delante de cualquier consonante y palabras terminadas en B. Se escriben con B todas las palabras que empiezan con bu, con bur, con bus, con bibl, ¿ya? Y se escriben con B las palabras que empiezan con bi, con bis, con bis, que significan dos o más veces. Abo, abu, bien. A ver, ahora vamos a pensar en ejemplos que nos ayuden en esta parte. A ver, vamos a ver. A ver, las palabras que empiezan con bu, por ejemplo. Butaca. Butaca, muy bien. Burro. Burro. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, ya. Estamos con bu, Pantalla. estamos con bu, con bur, Bu. buceta, burbuja, Bu. ya. Buzo. Biblia. Bueno. Ya, bueno, ya, correcto. Bueno, sí. Biblia. Biblioteca. Biblia, biblioteca, Biblioteca. bibliotecario, Bibliografía. Muy bien. Bicicleta. Bicicleta, muy bien, acá, porque decimos que con B, bis, ¿no? Ya, bis y bis. Ya, ahí tenemos. Entonces tenemos bicicleta, Bisturí. bisturí, Sí, muy bien. Bistec. Bistec, Pizarro. bizcocho. Ya. Ya. Bizcocho. Bizcocho, muy Bizcochos. bien. Ya. Con abo, Bisturí. ya, Abono. abono, ya, No sé. ya por ahí lo Abogado. Abogado, sí, abogado. Abuela. Abultado puede ser. Abultado. Abuela, abuelo, Abogar. Aborré. ya, Abucheo. ya, abucheo, muy bien. Ya, correcto. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos las palabras que nosotros podemos utilizar con la letra B. Ya, pero en ocasiones es fácil decirlo de manera verbal, pero cuando ya es la realidad es otro, cuando ya lo tengo que aplicar. Ya, entonces aquí tenemos los verbos acabados en servar o versar, por ejemplo, conservar, conversar, malversar, reservar, observar. Ya, es decir que, miren, esas son las excepciones, ¿verdad? Bien, la forma de los verbos estar, andar y tener que llevan el sonido tuvo, tuviera. Aquí en esta parte yo les hago énfasis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen estuvo y escriben con B. No, es con B, ¿no? Entonces, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo. Como excepción, miren que, por favor, el micrófono, ayúdenme. Ya. Entonces, tenemos aquí como excepciones, toda regla siempre tiene su excepción. Ya, puede tener como excepción el copretérito del verbo estar. Es decir, estaba, estábamos, estaban, en la primera persona del singular o del plural. Ya, en cuanto a su conjugación. Palabras terminadas en aba, abo, eve, evo, eva, ivo, iva. Ya, por ejemplo, aquí tenemos decisivo, longevo, nueva, conflictivo, ya, y los constituye una excepción de una
palabra cuando termina en ívoro, ívora, ¿ya? Como por ejemplo, víbora, herbívoro, insectívoro, es decir, que todas estas serían excepciones. Ya. Bien. Luego pasamos acá al uso de la C, Z y S. ¿Ya? El uso de la C, Z, S. Muy bien. Entonces, las palabras que terminan en Z y se cambia a plural se escriben con C. Ejemplos: lápiz, lápices, luz, luces. También tenemos que los que terminan en tor, en sor, cambian a ción. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tenemos lápiz, ya, lápices, luz, luces. Luego tenemos también, por ejemplo, constructor, ya, construcción. Miren, en ese caso, los adjetivos o los sustantivos, los sustantivos o sujetos que terminan en tor, nosotros le podemos determinar que su terminación va a ser en ción. Tenemos aquí destructor, tenemos director o dirección. Destructor, destrucción. A ver, ¿alguien que ayude aquí con otros ejemplos? A ver, si levanta la manito, mejor para no hacer ruido ahí. Ah, ya, es que les gusta hablar en pelotones, ¿no? Ya, ahí sí todos hablan, pero cuando se les dice levante la manito, ahí no quieren ya. Ya, a ver, ¿alguna otra palabra? A ver. Ahí tienen en la parte inferior, es que no le veo aquí. Ya, ahí dice levante la mano. Y en esa parte, yo creo que el chico que tiene como usuario Huawei P87 Lite 2017, él quería decir algo. Desactive el micrófono, por favor. ¿No? Bien. A ver, entonces continuamos. ¿Alguien que quisiera decir alguna palabra? Puede ser televisor, televisión. Ya, muy bien, correcto. Observación. Ajedrez. Observador, ¿verdad? Observador. Pastor. Observación. Ya, pero Lápices. Pastor. ya, Lector. ya. Lector. Lector, y ahí ¿cuál sería la palabra que cambia? Sección, ¿no? O lectura puede ser. Sí, pero no está para la parte de la tilde. Lector, lección. Lección, claro. Ujú. Locutor también podría ser. Mentor, mención. Mentor, ya, mentor, mención. A ver, ¿cuál puede ser? Ya. Bueno, entonces los voy a dejar pensando, ¿no? Le voy a dejar pensando para que ustedes mismos saquen. Grabadora, grabación. Locutor. Grabador, grabación, ya, correcto, sí. Muy bien. Entonces seguimos con el uso de la S, ¿ya? Ya, las palabras se escriben con S, las palabras terminadas esta, esco. Y ahí tenemos una gama de ejemplos. Grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco. Ya, las que son del verbo auxiliar haber. Lo hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido, hubiese jugado, ¿ya? Entonces, es en esos pretéritos, ¿ya?
Entonces, dice como verbo auxiliar. ¿Por qué como verbo auxiliar? Porque desde el momento en que estoy utilizando dos verbos, que en este caso el verbo haber se convierte en un verbo auxiliar por eso, porque tiene doble función. Entonces, en los pretéritos utilizamos el hubiera o el hubiese. Entonces, ese hubiese es con ese. Se escriben con S las terminaciones esta, esto, ista. Por ejemplo, feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista. ¿Ya? Entonces, el uso de las S, en este caso, podemos darnos cuenta con este gran grupo de palabras que tenemos aquí. ¿Alguien iba a tomar referencia a algo? Sí, dígame. ¿Alguien iba a decir algo? No, continuamos. Bueno, entonces seguimos con el uso de la letra C. Ya, se escribe con C la terminación CES, que surge del plural de las palabras que contienen Z. Era como lo anterior que estábamos hablando de lápiz, ¿verdad? Lápiz, lápices. Ya. Entonces, pero en este caso viene a ser otra estructura con otra letra, porque acá hablábamos, era de otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos maíz, maíces, raíz, raíz, ya, peces, rapaces, atroces. Ya, entonces, las palabras que terminan en C, ya, por ejemplo, teníamos en el anterior, teníamos lápiz, ¿verdad? Lápiz, lápices. Se cambia Z por la letra C. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo de qué decir? Porque escucho, alguien iba a decir algo. Arroces. Ya, arroz, arroces. Ya, muy bien, correcto. Entonces sí tenemos idea, ¿verdad? Sí, es entendible. A qué nos referimos. Ya, se escribe con C las formas de los verbos terminados en ceder, sender, cibir, citar, siempre que no proceda de las raíces que llevan S. Ejemplo, conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. Entonces, todas estas palabras... Perdón. Reciclar, claro, también. Ya, por eso dice que las formas de los verbos terminados en ceder, cibir, citar, extender, ya, y ahí tenemos los... Teacher, disculpe que la interrumpa. Sí. Encarcelar sí está dentro de ese... Sí, encarcelar también está dentro, es con C, correcto. Sí, sí, muy bien. Ya, entonces se escriben con C los verbos terminados en zar ante la vocal que cambia a C. Por ejemplo, analizar, analice. Aquí en esta parte a veces como que existe la duda, ¿no? Por ejemplo, dice análisis, analice. Entonces, ese cambio de la Z cambia a C. Avergonzar, avergüence. Analizar, canalice. Utilizar, utilice. Ya. Entonces, las palabras que terminan en zar, es decir, los verbos, en este caso, ¿verdad? Ya, verbos que terminan en zar y forman su conjugación, su palabra que le precede sería con la letra C. Ya, entonces, eso en cuanto al uso de la letra C. Bien, luego tenemos aquí el uso
de la letra S. Ya, se escriben con S las palabras terminadas en los superlativos. Bellísimo, ísima. Ya, con S, miren, bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. Y se escriben con S las palabras terminadas en oso, osa. Ejemplos: bondadoso, sabrosa, dadivoso, peligrosa, maravilloso, Caprichoso. Cariñoso. Ya, muy bien. Caprichoso, ¿alguna otra palabra? Satisfecho. Cariñoso. Peligroso, muy bien. Las palabras terminadas en Asombroso. asombroso, Sabroso. sabroso, muy bien. Satisfecho. Delicioso. Estudioso. A ver, en satisfecho está la S al final, al inicio, perdón. Entonces, pero dice terminadas en oso, ¿ya? Muy bien. Las terminadas, ya, correcto. Continuamos. Se escriben con S las palabras terminadas en ismo. Por ejemplo, a ver, Pasadísimo puede ser. perdón, Pasadísimo. pasadísimo. Muy bien. Socialismo. Socialismo, Espejismo. espejismo, ¿ya? Cuidado, vamos a colocar ahí una C. Comunismo. Comunismo, muy bien. En Turismo. turismo, Muy bien, sí. Está bien. atletismo, altruismo, Atletismo. ya, Altruismo, Racismo. sí, correcto. Altruismo. ya, estamos ahí, Idealismo. ya. Civismo. Civismo, correcto, muy bien. Ya. Luego tenemos el uso de la P, de la P y de la B. Ya. Se escriben con M antes del fonema P. Por ejemplo, ampuloso, cumplir, empezar, impropio, vampiro. Es decir, antes de P y B nosotros debemos de escribir con M, ¿verdad? En este caso tenemos aquí, ¿ya? Ambiental, Colombia, enjambre, imberbe, tromba. Ya, entonces miren, antes de P y B escribimos con M, pero recuerden que antes de M va la B o la P. Por ejemplo, impropio, ¿ya? Impropio, impávido, imposible, Trompo. trompo. Ya, muy bien. Hambre. Imprimir. Hambre, imprimir, muy bien. Campana. Campo. Campo. Campo, ya, muy bien. Trampa. ¿Qué trampa no estaba aquí, no? No. Trompa. Trompa, por aquí tenemos tromba, tromba, ¿no? Ahí, disculpe, ahí entra Computadora. ¿Perdón? ahí entra ambos. Ambos, claro. Ambos. Sí, ambos. Columbia también. Columpio, ajá, columpio. Puestos. Computador, muy bien, por eso es el uso de la P y la B. Entonces tenemos que recordar que antes de P y B se escribe con la letra M. Compasión. Compasión, muy bien. ¿Ya? Y miren, y aquí tenemos las dos reglas de la P y la B, y tenemos también el de la S. Sion. ¿Ya? Muy bien. Ya, el uso de la letra H. Miren, algo muy importante, porque a veces la letra H nosotros la dejamos a un lado, no la tomamos en cuenta, no la tomamos en consideración, pero la letra H es una letra muy importante, porque como que falta algo, como cuando no escribimos la palabra correctamente. Entonces, todos los prefijos, hidra, hidro, hiper, hipo, se escriben con H, recuerden. Hidra, hidro, hiper, hipo, se escriben con la letra H.
Ya. Como hilo. Perdón. Hidráulica. Ya. Hilo, hielo, hierbita. Ya. Ahí entra Eléctrica. hipoxia y perónima. Por ejemplo, Hidrógeno. hidrógeno, muy bien. Hipérbole. Hipérbole. Hipertenso también podía entrar, ¿o no? Hipertenso, claro, hipertenso. Hipopótamo. Hidráulico. Hipopótamo, claro. Hidratación. Ya, hay una palabra también, por ejemplo, que es un extranjerismo, el hipermarket, ya, también ahí. Hipotálamo. Hipotálamo, muy bien. Entonces, todas esas palabras van, porque imagínense que vaya, solamente piensen Hipotenusa. en que no tiene la letra H, como que falta algo y como que no se ve bien. Hipótesis. Ya, hipófisis, muy bien. Ya, muy bien, correcto. Hipotermia. Hipotenusa. Hipotenusa. Ya, Hierro. Ya, muy bien. Tenemos todas las palabras que empiezan por el dictongo UE. Por ejemplo, hueco, huelga, huella, huérfano, huerto, hueso, huevo. ¿Ya? Esas palabras que empiezan con UE se escriben con H. ¿Alguien más que pueda ayudar con alguna otra palabra que sea con UE? Aparte, Huerto. ya, huerto. Hueso. 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 Hueveros. ¿De dónde me salió esa palabra? Digo yo. Hueveros. Vamos a colocarla en el libro, en el nuevo diccionario 2021 sería, ¿no? Bueno, a ver, entonces tenemos aquí los prefijos ecto, hepta, hexa, emi. Ya, entonces estos prefijos también se escriben con H. Ya, de las palabras compuestas, hectómetro, heptasílabo, hexágono, hemiciclo. Ya, entonces, hecto, hepta, hexa, hemi, hemisferio, ya, con hexa, ya. Entonces, ahí tenemos. Luego tenemos también con la letra G, ya tenemos que llevan con G o con J. Por ejemplo, recoger, recogí. Ya, a ver si alguien me ayuda con la lectura. Recoges también. Recogiste, recogimos. Ya. Coger. Se desconectó. Está conectando. Bien. Ahí los veo toditos yo. Alejandra, yo voy que me Bien. muero con calor frío. No sé, no sé si tengo. Ay, tú no tienes por ahí eso. Bueno, a ver, seguimos, chicos. No, es que se desconectó. Están ahí. ¿Qué pasó? Un momentito, chicos, por favor. Ya continuamos. Ya, listo. Mi estimada, no se preocupe. Tranquila, tranquila. Que le desconecte. Es en internet. Si es en internet, si se no se conecta. No, se te cerró. Es que se fue el internet. Yo no hice nada. Se fue como las dos.
aquí. La G, la G, la G. Ahí. Ya. Bien, entonces continuamos, chicos. Disculpen la interrupción, fallas técnicas. Bueno, No se preocupe. bueno, gracias. Ya, se escriben con G cuando llevan G o G. Aquí tenemos también un sinnúmero de ejemplos que ustedes pueden darse cuenta que podemos utilizar en esta parte de la estructura. Ustedes también decían, ¿me ayudan por favor con los micrófonos? Silencien los muchachos. Hay un micrófono que no deja escuchar. Ya, gracias. Ahora sí, prosiga, por favor. Sí, ustedes estaban, chicos, dando también sus ejemplos y su apreciación en cuanto a los ejemplos de el uso de la G y de la J, ¿ya? Ya, de la G. Entonces, llevamos con G o con J, en este caso, ¿no? Por ejemplo, recoger, recoge, recogí, recogiste, recogimos, recoger, acoger, escoger, encoger, proteger, emerger, dirigir, corregir, exigir, urgir, surgir, regir, rugir, erigir, refrigerar, exagerar, aligerar. Miren que tenemos en este caso, tenemos dos excepciones, como les decía en los casos anteriores. En los casos anteriores también habían, en el uso de la B, también tenía ciertas excepciones. En este caso, tejer y crujir van con J. Son las dos excepciones. Entonces hay que tomar muy en cuenta y tomar en consideración estas dos palabras que no, a pesar de que terminan en ir y su pronunciación es gir, pero no terminan precisamente en G, sino que en J. Muy bien. Luego tenemos en el uso de la J, las palabras con ja, con jo, con ju, como por ejemplo, reja, mejor, jurado. A ver si añadimos otras palabras más a esta. Johan. ¿Perdón? Johan. Hugo. Johan. Jonathan. Jonathan. Ya, nombres, ¿no? Enojado. Nombres propios. Enojado. Jungla. Enojado. Jurista. Jurista. Jungla. John. Jugar. Jugar. Muy bien. Entonces, Juvenil. Justicia. Muy bien. Jalar. Sí, sí, está bien. Japón. José. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Todo lo Júpiter. Ya, correcto. Júpiter, y es una palabra esdrújula. Ven que ahí tiene tilde, ¿verdad? Lleva tilde, sí. Ajá. Entonces los terminados en gear, por ejemplo, ojear, forcejear, entre otras, ¿no? Ahí tenemos esas palabras. Con J. Ya, las palabras que comienzan con eje, por ejemplo, ejecutivo, ejemplo, ejercitarse, ejercicio. Son palabras. Perdón. Ejercer. Ejecutar. Ejercitar, muy bien. Ejército. Ya, entonces, con J, ¿ya? Las palabras terminadas en G, jera, jera, jería, por ejemplo, pasaje, linaje, agujero, Joyería. Mensajería. Mensajería, correcto. Tijera, pues, no. Relojería. Relojería. Ya, entonces ahí tenemos ese grupo de palabras en las que nosotros también podemos, ¿ya? Luego tenemos, se escriben con doble L, las palabras terminadas en y, yo, y ya,
sus compuestos o derivados. Por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla. Anillo. Ya, anillo, ya muy bien. Pastilla. Pastilla. Caballo. Ya. Pasillo también, claro. Silla. Mencilla, Molinillo. Ya, las terminadas en aye. Morcilla. Ajá, miren, las que terminan en aye, elle, ella, ello. Ya, por ejemplo, calle, muelle, ¿ya? Callejero. Callejón. Callejón, doncella, Ello. doncella, muy bien. Ella también, claro. Ella, Bella. Valle. valle, muy bien. Callejero. Ya, Ballena. ballena, muy bien. Belleza. Belleza, Allanar. ya, correcto. Y algunos verbos terminados en yar. Humillar. Humillar, Llorar. Llorar. llorar, ya. ¿Qué Callar. más puede ser? Callar. Callar, muy bien. Ya. Sí, muy bien. Callar. Callar, sí. Sí, correcto. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, esta fue la última. Ya, sí. Bueno, esta teníamos ya nuestra última presentación aquí en esta. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Ninguna, Magister. Todo está muy interesante el tema. Ninguna, Magister. Todo ha quedado claro. Lo que nos Por ha dicho. ahora no, jefa. Ya, muy bien. Todo Se activó la comprendido. clase. Ya, Muy buena clase de hoy. bueno. Entonces, Solamente falta no dar hay el examen. papelito, dice, ¿no? Ayúdenos con las preguntas y las respuestas del examen. Las preguntas o las respuestas.